Hola a todos, mi nombre es Brian. Voy a hacer mi presentación sobre Cruz Azul, la máquina. Elegí hacer mi presentación en el equipo de fútbol de Cruz Azul. Para ser sincero, nunca he seguido el fútbol, pero es el deporte más popular del mundo y mis hijos lo juegan. Así que veo esta presentación como la oportunidad perfecta para aprender sobre ella. Cruz Azul es el equipo favorito de mi suegro, así que creo que también deberían ser mi equipo. Esta tarea me da la oportunidad de investigar y aprender todo sobre ellos. También estuvieron en primer lugar este año. El momento perfecto para hacerlos mi equipo también. En el resto de este ensayo espero poder describir toda la excelencia que es la máquina. Cruz Azul. Cruz Azul se fundó bajo el nombre de Club Deportivo Cruz Azul como equipo amateur en marzo de 1927. Los fundadores fueron los trabajadores del cementerio, Cemento Cruz Azul. El equipo jugó en la ciudad de Hasso Hidalgo. Cemento Cruz Azul fue el único patrocinador oficial hasta 1997 y sigue siendo el patrocinador principal en la actualidad. Su tierra natal es el Estadio Azteca, es donde se mudaron por primera vez cuando se mudaron a la Ciudad de México en 1971. Pero en 1996 se mudaron a su propio estadio llamado Estadio Azul. Su contrato de arrendamiento terminó este 2018 obligándolos a regresar al Estadio Azteca, donde están hoy. No se sabe cuánto tiempo estarán ahí. Cruz Azul tiene múltiples apodos como la Máquina Celeste, la Máquina o los Cementeros. Entre 1970 y 1980, el Cruz Azul lideró la primera división con 6 campeonatos de torneos de liga. Esta poderosa versión del equipo se ganó el apodo de la Máquina Celeste. Y el nombre de los cementerios proviene de sus inicios y fundadores. Como resultado de una afiliación con el Cemento Cruz Azul. El primer nombre se refiere directamente a los empleados de la empresa, ya que el equipo originalmente se formó con ellos. Con los años, el concepto se extiende no solo a quienes trabajan en la cooperativa, sino también a los trabajadores de la construcción en general. La liebre es su mascota. Cuando el equipo fue ascendido a primera división a mediados de la década de 1960, el club jugó un juego rápido y físico. Estas características, junto con son uniformes en su mayoría blancos, llevaron a los fanáticos a comprar a los jugadores de esos años con las liebres que abundan en la ciudad. Y los fanáticos se apresuraron a señalar que no es conejo, es un liebre. En 1964,
alcanzaron el título de Segunda División. 5 años después, el equipo ganó la Primera División Mexicana. En la década siguiente, Cruz Azul ganó el título de la Liga 6 veces. El siguiente título de Liga fue en 1997 cuando Cruz Azul ganó invierno. También ganaron 2 títulos de Apertura 2008 y 9 y Clausura en 2008. Cruz Azul ganó los títulos de la Liga de Campeones o la Copa de Campeones, y que el torneo se convocó antes de 2008, 5 y 2 veces que terminaron en segundo lugar. En 2001 el equipo quedó en segundo lugar en la Copa Libertadores. Lo primero que aprendí sobre Cruz Azul este fanático es saber que es el desamor. Desde 2005 a 2015 debieron haber sido una dinastía como los New England Patriots o Alabama Crimson en el fútbol americano, pero siempre encontraron una forma diferente de jugarse. Después de una primera mitad difícil de la década de 2000, Cruz Azul volvió a la relevancia y su estado histórico de elite. Rubén Omar Romano se convirtió en entrenador en jefe para el inicio de la temporada Clausura en 2004, durante la cual la máquina terminó con el segundo puesto general en la tabla y llegó a las semifinales. Una gran primera temporada con su nuevo entrenador. Desde esa temporada hasta el final de Apertura 2008, Cruz Azul ganó 7 juegos cada temporada. Llegó a las playoffs en todos ellos y llegó a las final en la Clausura y Apertura en 2008, que finalmente pierden ante Santos y Toluca. Fueron tan buenos durante ese tiempo, pero encontraron una forma diferente de perder cada vez. Quiet. Shh. Quiet. Han estado en la Ciudad de México por más de 20 años. Su principal rival es con el Club América, llamado es Clásico Joven. La rivalidad proviene de que ambos son de la Ciudad de México. Después de un momento difícil, Cruz Azul finalmente ha regresado a la gloria de la que es su talento. Mi suegro se enorgullece de considerarse un fanático, afirmo que se queda con el equipo durante todos los momentos difíciles y se refiere a sus compañeros fanáticos como los cementeros. Estaban en primer lugar antes de que comenzara la pandemia, definitivamente frente a Santos de Torreón. Examen. Número 1. ¿En qué estadio juega actualmente Cruz Azul allí en casa? Número 2. ¿Cómo obtuvieron el apodo de los cementeros? Número 3. ¿Cuál fue el origen de Cruz Azul y de dónde son ahora? Alright, thank you everyone. Sorry I went so long. Hope everyone's staying healthy and safe. Take care.